Saludo con mucho gusto a Andrés Porras Gutiérrez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto en saludarte. Gracias por la invitación. No, hombre, pues para nosotros es un placer. Hemos conocido tu trayectoria y la verdad es que tenías que estar aquí en Amigo Paisano. Cuéntame tu historia. Andrés, platícanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes? Y aparte, dinos, ¿quiénes son tus papás y tus hermanos, por favor? Bueno, pues yo nací en Durango el 16 de marzo del 84, es decir, tengo 37 años. Soy el más chico de 4 hijos, de Jorge y Chata. Yo soy Andrés Porras Gutiérrez. Y bueno, pues mi infancia se desenvolvió en torno principalmente al colegio. Yo estudié en el Guadiana La Salle y pues desde tercero de kinder ahí comencé. Tengo vagos recuerdos, no tengo muy buena memoria a largo plazo. Es decir, de mi infancia tengo algunos recuerdos de la escuela, pero sí, cosas muy padres que viví como niño. Ahorita que mencionabas, pues de mi infancia, somos una familia muy grande, tanto del lado de los Porras como de los Gutiérrez, y eso sí lo tengo muy, muy grabado, las navidades, las reuniones familiares, semanales o quincenales, con la familia de mi papá, por ejemplo, con la familia de mi mamá, pues también las navidades, igual con las dos familias, pero siempre celebraciones muy numerosas, o sea, siempre una petit comité, reunión, éramos mínimo 50 personas. Esto cuando yo empecé a salir de México, me di cuenta que no es normal, que sobre todo en otros países, pues ya no se tienen estas familias tan grandes. Y yo me siento privilegiado por haber crecido una familia así, tan grande que me pues dio mucho y que me sigue dando mucho. Curiosamente, yo no sabía que uno de los patrocinadores era Monchis, con el que empezaste. Pues es un negocio que empezó precisamente mi mamá y su hermana, mi tía Chiquis, y fue pues algo también que me marcó. O sea, yo crecí entre pasteles en mi casa y pues también en la fábrica y en las tiendas. Fue algo que me ayudó a abrirme un poquito a esa visión de negocios, empresarial, de emprendimiento a nivel personal, que pues también me ayudó a desarrollar muchas de mis cualidades que ya traía, ¿no? Así es. Oye, ahorita justo cuando estabas platicando de las reuniones y familiares, perdón, justo eso te iba a decir, y no podía faltar un pastel de Pastelería Monchis. Así es, exactamente. Y bueno, pues de mis hermanos, te decía, yo soy el más chico, tengo a dos viviendo precisamente en Estados Unidos, a Jorge en Seattle y a David en Miami, y a mi hermana Paulina ahí en Durango. Tengo 4 sobrinos, 2 de Jorge, 2 de Paulina. Excelente, qué padre. Entonces todos, ahorita, bueno, los tres caballeros están fuera de Durango. Ha de Así ser a es, veces difícil para los papás, ¿no? Pero bueno, gracias a las redes sociales, pues se pueden comunicar así como ahorita lo estamos haciendo. exactamente. Uh-huh. Oye, Andrés, desde muy pequeño nace la semillita de ayudar a las personas en situación de calle. Tú andabas con tu familia y veías a gente, pues que no quizá tenía que comer o le faltaba el calzado y demás. Y tú decías, bueno, yo lo tengo todo, ¿qué es lo que pasa? Pero desde ahí tú dijiste, tengo que ayudarle a ellos. ¿Cómo fue esto, Andrés? Pues mira, yo recuerdo entre estos recuerdos que te decía de la infancia. Bueno, antes de contar esta anécdota, también recuerdo en mi casa el ejemplo de mis papás, ayudando, de mis papás siendo sensibles a la realidad, por ejemplo, de niños que no tenían acceso a la escuela y que mis papás les ayudaban, o hacíamos a veces visitas en Navidad o en alguna otra fecha, alguna familia, y les llevábamos algo. Entonces, mi familia también creó un contexto de sensibilización al servicio. Y no sé si esto fue antes o después, pero yo tengo como una anécdota existencial que me marcó, yo siento, en ese momento. No me di cuenta porque era muy pequeño a nivel consciente, pero siempre lo he traído a colación cuando hablo de mi vida y de mi vocación, sobre todo, de mi vocación como humano y como cristiano y como hermano, lasallista. Que recuerdo una vez en invierno ir a la escuela. Mi papá era el que me llevaba en esa ocasión,
A veces nos íbamos rezando, de hecho, a veces el rosario, a veces nomás una decena, a veces escuchando música o lo que sea. Bueno, eso da igual. Lo que yo recuerdo es ir pasando por el centro de Durango, ya casi llegando al Guadiana en Analco, y ver en una esquina a una señora con sus hijos, 2 hijos pequeños, más chicos que yo. Y recuerdo que al ser invierno y en Durango, pues el invierno es fuerte, yo iba ya con mi chamarra, bien abrigadito y calientito dentro del carro, desayunado. Y yo así pues, de hecho ni dije nada, o sea, fue algo hacia adentro y por eso digo que en ese momento yo no fui consciente de lo que pasó, pero fue una pregunta de tipo, ¿por qué yo estoy aquí y él allá? O sea, ¿qué hice yo para estar de este lado y él de aquel lado? O sea, ese niño probablemente tiene casi mi edad y no está yendo a la escuela, no sé si ya desayunó, está en el frío, es decir, en ese momento todas las condiciones externas eran opuestas. Las condiciones internas, pues quién sabe, ¿no? A nivel de sufrimiento y de emociones y todo eso, pues nadie lo va a saber. Pero lo que yo podía ver, que era lo externo, pues era diametralmente opuesto. Y eso me generó un cuestionamiento que ya dije a nivel existencial de por qué yo sí y él no, o al revés. Entonces, eso yo siento que a nivel inconsciente me fue llevando ya, sobre todo mi adolescencia y mi juventud, a darle respuesta en torno al servicio, pues a lo que se me fue presentando en algún momento a través de los grupos apostólicos juveniles del colegio, y cada vez más compromiso, pero siempre a veces pues con la gente de la ciudad, a veces con la gente de la sierra, a veces otro tipo de necesidades, como una actitud de intentar, al menos, no lo he logrado a la perfección, y me falta mucho por tener esta actitud constante de servicio en todos lugares y con toda gente, pero al menos sí considero que pues Dios ha puesto en mí y continúa poniendo esa como semilla de empatía y de sensibilidad al servicio de esa gente que sufre pues sin haberlo buscado, ¿no? Y precisamente ahora en Tijuana, por ejemplo, hoy anduve casi todo el día afuera consiguiendo cosas y visitando algunos lugares. Y desde la primera vez que salí es impresionante. O sea, Tijuana no la alcanzo a descifrar todavía. Es una ciudad muy multitodo, multicultural, multifacética. Pero lo que sí yo he visto es, y le decía a algunos amigos, casi en cada cuadra, mínimo 1 o 2 indigentes, 2 personas de la calle, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, y hoy lo volví a confirmar, es impresionante. Entonces, digo, lo menciono porque me sigo dando cuenta de que me sigue impresionando. O sea, yo le pido a Dios que nunca me acostumbre y que nunca nos acostumbremos, ¿no?, a las situaciones de extrema necesidad o de pobreza de los demás. Entonces, surgió un poquito, pues, en mi infancia, en primaria, y siento que es algo que ha permanecido y ha evolucionado. Oye, qué interesante esto que nos platicas, y como lo voy a tocar el tema de las diosidencias. Tú me platicabas que entraste al Colegio Guadiana teniendo 4 años de edad, tercero de preescolar, y esa fue una diosidencia. Pero antes de eso, Andrés, y lo retomo porque tú lo acabas de comentar, en Tijuana ahorita, y lo vemos también con el tema de migración, muchos migrantes, muchos niños en la calle de diversos lugares, de otros países, pues, a la gente que deportan, que se queda quizá ahí también porque quiere volver a los Estados Unidos, y Dios te puso ahí y tienes una misión muy interesante que ahorita nos vas a estar platicando de ello, pero ahora sí nos regresamos en el tiempo y comentas de las diosidencias porque llegaste a un colegio que te sacó esa vocación que tú ya traías a esa edad de 4 años. Pues sí, de hecho, yo, así como lo cuento, es que yo entré con los lasallistas o al Colegio Guadiana en tercero de kinder y no he salido. O sea, hasta la fecha, pues me gradué de prepa, pero me fui un año de voluntario a una comunidad ahí en El Salto con hermanos y otros jóvenes. Y después de esa experiencia de servicio del Salto, es cuando ya entró el postulantado y pues desde entonces, eso fue en el 2003. Desde entonces hasta el día de hoy, pues he seguido caminando, ¿no? O sea, evolucionando, caminando en esta vocación.
Entonces entras al colegio Guadiana y ya sea por curiosidad, por pasar el tiempo con tus amigos, por echar relajo, como alguna vez lo hicimos también, o por saludar a las compañeras, entras al grupo Torre. ¿A qué edad y qué es lo que hacían en este grupo, Andrés? Así es, eso fue en tercera de secundaria, era el grupo prejuvenil de la secundaria, pues, que si bien era un grupo en el que se hacían actividades y dinámicas grupales, también había momentos de oración y de servicio. Yo en ese momento, y bueno, tú dices ahorita la diosidencia de mi vocación desde el inicio, pues yo no la tenía clara. Yo ya en tercera y secundaria sí me empecé a cuestionar, pero yo tenía pues las 4 opciones. O sea, yo en algún momento sí dije, yo le quiero dar mi vida a Dios, pero no sabía cómo, si de hermano, de sacerdote, de misionero, de monje o de casado. Es decir, yo tenía todas las opciones pues consideradas, como sabiendo pues que en cualquiera yo le quería dar mi vida a Dios. Y eso que pasó en secundaria, pues yo lo veo un hermano, cuando yo le contaba esto, me dice, sí, qué curioso cómo Dios mueve nuestras vidas o nos acompaña con hilos invisibles. Y este hilo invisible para mí fue, o bueno, yo ubico 2. Uno, el haber entrado al grupo prejuvenil, pues sí, así de que de hecho con un amigo dijimos, vamos a meternos y a ver cuánto nos aguantan. Es decir, echar relajo hasta que nos saquen. Y pues, tal cual, o sea, no fue necesario que nos sacaran porque el hermano que estaba pues fue hasta cierto punto comprensivo y no fue así muy brusco, pero sí, nosotros hasta atrás y no nos interesaba. Más bien dejamos de ir. Cuando yo sí ya conscientemente dije, quiero meterme al grupo, no precisamente por los objetivos del grupo, sino por estar con mis amigos y sobre todo mis amigas, que iban bien arregladas porque era viernes en la tarde, fue al juvenil, o sea, al Saya, pues, en la prepa. Y pues ya eso como que, pues sí me jaló y ya esa como motivación que no fue tan auténtica se fue disolviendo entre las otras cosas que sí me gustaban y eran más importantes, ¿no? Y la otra cosa que yo considero también que, bueno, Dios se valió de una motivación no tan auténtica fue que yo siempre he sido muy admirador de Juan Pablo II. Y en tercero de secundaria, en el 99, cuando yo estaba en tercero de secundaria, iba a venir de visita a México, a la Ciudad de México, y fue pues encuentro en el Autódromo Hermano Rodríguez y en el Estadio Azteca, muy bonito. Y del Guadiana solamente iban a ir los del grupo Parmenia. Este grupo era pues los jóvenes que estaban discerniendo si querían ser hermanos específicamente. Y yo no estaba en ese grupo, en tercera de secundaria todavía. Yo me acuerdo que cuando nos pasaron esa encuesta de que si te interesa estar en este grupo, yo dije que no. Y varios de mis amigos que pues yo, nada que ver, o sea, dijeron que sí. Y una de las motivaciones de ellos, y que luego fue mía también, pues era que nos sacaban de clase, perdíamos clase y además nos daban papitas y nos daban refrescos, o sea, era puro ganar, ganar, ¿no? Así es. Y cuando ya se presenta esta oportunidad de viaje, yo dije, pues yo quiero ir a este viaje, pero no estoy en este grupo. ¿Qué necesito para estar en este grupo? Pues decir que quiero ser hermano. Entonces, efectivamente, fui con el hermano y le dije, oiga, quiero estar en este grupo, quiero ser hermano. No me acuerdo ni qué le dije, pero me aceptó, obviamente, y ya mi papá me ayudó para hablar con él, para el viaje. Fui al viaje, y ahí es cuando yo dije, oye, pues está muy padre esto, y las dinámicas del grupo en sí me gustaron, entonces me quedé. De hecho, me quedé toda la prepa, aún en la prepa, teniendo novia y todo, yo seguía en este grupo Parmenia, y en el grupo juvenil también. Ahí sí ya, pues, te digo, las motivaciones fueron evolucionando y ya pues en tercero de prepa obviamente ya era un compromiso así muy, muy, muy fiel, muy honesto y ya un mayor compromiso también como coordinador y como pastoralista, etcétera, ¿no? Oh, y llega esa gran oportunidad, te vas autódromo, perdón, Hermano Rodríguez, y ves a su santidad. ¿Cómo fue ese momento? Porque como bien lo dijiste, hasta lo anoté y me gustó lo de los hilos invisibles, ¿no? Sí. El hecho de que quizá pues ese hilito te fue llevando hasta la Ciudad de México y pudiste disfrutar ese momento. Pues realmente fue no tanto ver al Papa, fue la experiencia completa de ir con otros jóvenes.
y digo no tanto ver al Papa, no porque no me haya gustado, sino porque pues éramos 2 millones de personas esa noche y estábamos lejísimos. Lo más que lo vimos fue cuando llegó el helicóptero y pues pasaron ahí una cámara y lo vimos así súper lejísimos. Ya cuando fue la misa, como pasamos toda la noche velando, cuando llegó la misa ya estábamos bien cansados. Me acuerdo que pues yo ni puse atención, o sea, así como experiencia espiritual, no fue así un encuentro con Dios muy profundo, pero bueno, no de una manera como muy tradicional, sí de otras maneras, porque a través del grupo y los cantos y cuando veníamos de regreso ya en el camión a Durango, estaba haciendo el encuentro en el Estadio Azteca, que no sé por qué no nos quedamos, estuvo bien bonito, pero lo estaban transmitiendo y fue muy bonito ese momento en el camión, o sea, ahí sí lo veía yo pues en la tele muy cerquita y los cantos. De hecho, me acuerdo que antes de llegar a Durango, por ahí de Zacatecas, se nos descompuso el autobús, entonces tuvimos que pasar en la noche ahí en medio de la carretera y unos fuimos a comprar unos gansitos a una tienda que pues en ese tiempo no había Oxxos en todos lados, bueno, en las carreteras sigue sin haber en todos lados, pero eso fue parte de la aventura, ¿no? Que a uno como adolescente y joven pues se le hace padre, o sea, las aguanta, entonces como que pues esa devoción a Juan Pablo II pues se fue alimentando y fue creciendo y en mi vida como hermano me ha acompañado mucho. Excelente. Oye, fuiste misionero, primero en Semana Santa, después te vas todo un año al Salto, porque Dios te pedía más. ¿Ya te habías separado tanto tiempo de tus papás, de tus hermanos, o fue la primera vez que te fuiste durante un año, veniste durante esos 360 días, o prácticamente tenías que estar allá de tiempo completo? Pues mira, yo siento que sobre todo en mi prepa me volví ya muy independiente y con mucha actividad. Los últimos 2 años, sobre todo el último, yo tenía todos los días saturados de cosas y estaba en clases y en fútbol, en banda de guerra, en coro, en rondalla, en clases de música, en grupo juvenil, en apostolado, más el tiempo de hacer tareas, de ver a mis amigos, entonces, pero sí tenía o veía a mi familia también, entonces realmente yo no me sentía así como muy, o sea, siempre me he sentido alguien como muy hacia afuera en el sentido de lo social, de buscar amigos y por eso mi familia pues ha sido como un sostén y como un cimiento en mi vida personal, pero también me ha sabido dejar como la libertad suficiente para buscar otros círculos sociales, ¿no? Entonces, por eso cuando yo entre segundo y tercero de prepa me voy un mes, de hecho, a la casa hogar de Saltillo de voluntario también, después de una semana de preparación que nos dieron a los animadores o coordinadores juveniles de los grupos juveniles. Me quedo un mes en la casa hogar y luego ya regreso tercero de prepa y ya cuando decido irme al Salto, pues mis papás me apoyaron. Como estaba muy cerca, pues realmente sí nos veíamos relativamente seguido, no sé si una vez cada mes y medio, 2 meses, o mis papás iban, o íbamos nosotros a Durango, no sé, había mucha oportunidad. Y ya, pues, cuando entro con los hermanos, me voy a Guadalajara, también me acompañan mis papás, mis papás, mi familia me ha acompañado a todos lados, incluido al Líbano, me fueron a visitar 2 veces, a Gómez, a Monterrey, a Monclova, a Guadalajara, Ciudad de México, a Lagos, a todos lados me han acompañado, entonces realmente nunca me he sentido solo y nunca he sentido también que ellos así como que han sentido una ruptura así muy, muy abrupta o muy lejana porque ha habido comunicación y facilidad de encuentro y bueno, ahora pues las redes sociales y todo eso. Entonces, cuando yo digo o decido entrar con los hermanos y les comento, pues hubo todo el apoyo, ¿no? O sea, yo ya estaba en el Salto, me acuerdo era un 21 de marzo del 2003 y les hablé por teléfono todo emocionado de que pues quería entrar al postulantado y como yo ya venía pues también con todo un historial de 4 años de 1000 cosas y así, pues ya no les sorprendió, nos emocionaron mucho y me apoyaron, cosa que para mí fue muy importante. Claro. Yo sé que, y tengo pues, uno de mis mejores amigos que es hermano, al principio su familia no lo apoyó o no querían más bien que fuera hermano. Y él, aferrado y convencido, dijo, sí, yo voy a entrar con o sin ustedes. Ya soy mayor de edad, no les estoy preguntando. Y ya después la familia ahorita está súper feliz y encantada también con él y con su vocación.
Pero lo digo para decir que, bueno, pues yo no sé qué hubiera pasado si en ese momento pues mi familia no me apoyara, probablemente hubiera entrado igual, pero hubiera sido más difícil. De hecho, cuando yo estoy en tercera de secundaria, los Legionarios de Cristo me invitan a un retiro, así un coco wash de un fin de semana. Me convencieron, me dijeron, así me mostraron todo lo bonito del lugar y pues yo estaba muy sensible y yo me motivé y me convencí de que quería entrar. Y ahí sí mis papás me dijeron que no. Oye, bueno, no me dijeron no definitivo, pero me dijeron no ahorita. Si eso es lo que tú quieres realmente, termina la prepa y luego ya entras con los legionarios o con quien tú quieras. Y en ese momento, pues sí, como yo era adolescente, pues sí me costó entenderlo, pero luego ya vi que, pues sí, o sea, por madurez, fue lo correcto. O sea, me hizo mucho bien la prepa para luego tomar, la decisión que tomé, ¿no? Es que los papás siempre van a tener la razón porque saben qué es lo mejor para nosotros. Y qué padre, como nos lo comentas, Andrés, que te han acompañado en todas las decisiones que han tomado. Y yo también me imagino, bueno, nuestras mamás de toda la vida en la iglesia y demás que nos han inculcado, qué padre para ellos, para tus papás, que tomaste la decisión de ser hermano lasallista. Voy a hacer un paréntesis en esta excelente charla que tenemos con Andrés Porras para leer algunos comentarios y agradecerle, por supuesto, a las personas que están siguiendo esta transmisión. Dice Alondra Carrillo, un excelente ser humano, un abrazo. Saludos, Alondra. Saludos, Oscar. Dice Oscar Valenzuela, mi cuñado, gracias, hasta que veo una entrevista, gracias, Oscar, qué bueno que le hiciste que viera la entrevista. Muy bien. Dice, saludos al hermano Porras, noble labor humanista que realizas, abrazos. Gracias. Dice Consuelo Martínez, abrazos y bendiciones, hermano Andrés. Muchas gracias, señora. Saludamos también a Fercho Nava, quien nos saluda desde México, desde la Ciudad de México. Mayra Hernández, excelente ser humano, el hermano Andrés. Gracias, Mayra. Dice Sandra Regina Martínez, muchísimas felicidades, amigo Andrés. Bendiciones. Gracias, igualmente. Excelente, pues muchas gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión. Vamos a seguir platicando con el hermano Andrés Porras. Oye, Andrés, has vivido momentos muy padres, de mucha reflexión. En el 2015 tomas una decisión muy importante, bueno, como todas las que has tomado, pero esta se refiere a que te vas a vivir durante 5 años a otro país, a otro continente, te vas al Líbano. Prácticamente pues es otro idioma, otras costumbres, otro tipo de alimentación. ¿Cómo fue que decides irte al Líbano y no a otro lugar, Andrés? Mira, realmente más que una decisión mía, yo siento que fue parte de mi mismo llamado como persona y como hermano. Como ya les platiqué, mi vocación surge, o la decisión de ser hermano surge en un ambiente misionero en la Sierra de Durango, y eso pues me marcó mucho, tanto al grado de que pues cuando yo renovaba o pasaba año con año, hay que escribirle siempre al visitador, al superior de nosotros, para decirle por qué quieres seguir, por qué quieres avanzar en las etapas de formación. Y ya cuando hice votos, o cuando hacemos votos, pues igual, cada año tienes que pedirle al visitador, quiero volver a renovar votos por esto y por esto. Y yo cada año decía, no por terquedad, y se me di cuenta que no era terquedad, sino porque cada año lo seguía sintiendo, que contaran conmigo con disponibilidad para irme de misiones, para ser misionero. Yo en un principio soñaba y luego ya me di cuenta con el discernimiento y el acompañamiento que estaba, esta como imagen que tenía al principio más como influida por el romanticismo del misionero, porque mi idea primero era irme a África, yo quería ser misionero en África. Y digo esto porque gracias al acompañamiento con hermanos me ayudaron a ver que pues lo que yo buscaba no era precisamente un lugar físico de misión, sino una actitud de servicio a una población específica. Que un hermano me decía, pues eso lo puedes encontrar no solamente en África, eso puede ser en Asia, en Medio Oriente, en el Lejano Oriente, en América Latina. Entonces eso como que me cayó el 20 y dije, pues es cierto, o sea, realmente no tengo por qué casarme con un lugar, con un continente, sino con una actitud misionera.
Cuando yo entendí eso también, empecé a vivir mi vocación como hermano y como maestro, que era todavía con otra visión, con otra dimensión, porque yo hasta cierto punto sí vivía un poquito frustrado, porque yo decía, es que yo quiero ser misionero y ¿qué hago aquí en este colegio y dando clases? Sí, o sea, como que no le veía conexión. Eso también un hermano me ayudó a entenderlo, es que si tú estás esperando a sentir que ya eres misionero hasta que estás en ese lugar físico, estás perdido, o sea, vas a sentir lo mismo. No porque te cambies de lugar va a cambiar tu sentimiento, necesitas cambiar ahorita ya y saber que lo que estás haciendo ahorita, que los alumnos que tienes ahorita, de la clase social y económica que sean, es la misión que te toca vivir ahorita y es la misión que tienes que atender y los que Dios te pone. Entonces ahí ya cambió mucho y empecé a disfrutar más hasta que ya pues se van dando las cosas para poder irme al Líbano. Como dije, después de insistir año con año y de llevar acompañamiento con mi visitador, el visitador platica con el superior general de Roma y ya le pone mi caso y le dice, mira, está un hermano que ya hizo votos perpetuos porque para irse de misionero tenemos que tener votos perpetuos y dejar pasar algunos años, pues por madurez y por experiencia y todo eso. Entonces yo ya había pasado ese tiempo y el hermano superior me propone 4 opciones, 2 en Medio Oriente, una en África y otra en Asia, un poco allá en Birmania. Y de estas 4, pues yo la que veía que era más urgente responder era pues la que elegí, la de los refugiados, que en ese momento ya llevaban varios años acaparando los medios de comunicación y era muy clara la necesidad de ayuda, ¿no? A esta gente, a los niños sobre todo. Entonces ahí no me quedó mucha duda de que pues ahí era donde yo quería y ya Dios me estaba como acomodando en ese lugar. Entonces, le digo al licitador, le digo al superior y eso fue en julio 2015, mediados de julio. Perdón, eso fue a finales de junio cuando el superior general me invita y a mediados de julio yo ya estaba aterrizando en Francia para estar un mes y medio estudiando francés, porque en Líbano se habla inglés, francés y árabe, y ya llegar al Líbano el 1 de septiembre. Pero sí, yo no siento que fue, para empezar, ni una decisión mía, solamente de que yo quise, fue más bien un llamado, una invitación que sentí interior de Dios y de los signos de los tiempos, y también un proceso de acompañamiento y de discernimiento de muchos años y con otros hermanos, no una decisión solo mía, ¿no? Fíjate qué interesante lo que nos comentas, porque yo la verdad pensaba que así era, ¿no? Que tú decías, que pues he visto que en el Líbano quizás están los refugiados, me gustaría ir a apoyar, pero como tú me has hecho abrir los ojos de que no es así de fácil, sino que tienes que llevar un proceso porque quizá hay ya personas con mayor experiencia que dicen, bueno, tú tienes quizá estas aptitudes, estas características, y entonces te vamos a dar oportunidad de que veas este abanico de lugares que hay y entonces tú ya tomas esa decisión. O entonces te tuviste que adaptar un mes en Francia, sobre todo para el idioma, ¿no? Que ibas a empezar a hablar en Líbano. Ya cuando aterrizas en Líbano, pues imagino que ya sabías más o menos a lo que ibas, pero estando allá tan lejos de tu querido México, de tu amada familia, ¿cómo fue ese primer día en el Líbano? A ver, el primer día, o sea, yo aterricé y llegué en la madrugada, como a las 3 de la mañana, hora del Líbano. Yo me acuerdo que cuando me estaba escribiendo con el hermano Habib, que era con el que tenía comunicación para darle pues, mi información de mi vuelo, yo le dije, ay, yo no lo voy a hacer ir por mí a las 3 de la mañana, le voy a poner que mi vuelo llega a las 9. Entonces, ya así me quedé, pues yo no batallo y no sufro en los aeropuertos, yo puedo estar un día en el aeropuerto y bien a gusto. Entonces dije, pues ahí me estoy 6 horas esperando y me pongo a leer o lo que sea, ¿no? Pero pues yo llego al Líbano y ya veo a un hermano joven que yo ya conocía por Facebook solamente. El problema es que como yo cerré mi Facebook antes de llegar al Líbano, pues el hermano Habib se dio cuenta o buscó el número de vuelo y dijo, oye,
tu vuelo no llega a las 9, llega a las 3. Ya me escribió eso y dije, bueno, pues si quieren ir, que vayan. Entonces estaba este hermano joven que pues, no me conocía en persona, entonces me intentó buscar en Facebook, ya lo había cerrado, no sé de dónde sacó una foto, pero pues yo traía ya barba, en las fotos salía sin barba, entonces al final sí me reconoció. Lo pusiste difícil. Sí, o sea, él traía, no sé, algo de la Salle, iba con un chofer y pues fue así, me llegaba de noche o de madrugada. Recuerdo en el camino del aeropuerto a la casa donde dormí esas primeras noches, pasar por un hotel que se llamaba México, y luego por un centro de diversiones que también se llamaba México, lo que alcancé a ver, entonces me llamó mucho la atención, ¿no? No alcancé a ver mucho de la ciudad, porque estaba oscuro. Y ya, pues ese primer día, esa primera mañana, pues sí, yo me acosté, pues, para descansar, traía, pues, esa noche de no haber dormido, etcétera. Y 2 días después llega el hermano marista con el que estuve los 5 años, y ya, pues, empezamos a vivir en otro lugar y luego buscamos un lugar más sencillo para vivir en una colonia popular, de ahí de Beirut, y ya, pues, se fue dando ahí muchas otras cosas, ¿no? Órale, qué padre, interesante. ¿Cómo fue adaptarte a la comida? Tal vez también es algo, pues es bien diferente, ¿no? Pero, ¿cómo fue eso, Andrés? Pues fíjate que como a mí ya en Durango me gustaba mucho la comida, por ejemplo, del Emir, que es la Ay, que más frecuentábamos. Ahora yo sé que hay más restaurantes libaneses, pero la comida libanesa o árabe, como le llamábamos, siempre me gustó. Entonces llegar allá, pues fue simplemente probar los sabores originales, ¿no? En el lugar, así es. que pues siempre son más ricos, ¿no? No batallé, o sea, la comida es rica, es muy basada en verduras, en granos, no tanto en especias, sino sí, pues en granos, garbanzos, por ejemplo, el hummus y las ensaladas. Claro que también comen pescado, carne, pollo preparado de algunas maneras, pero la comida es rica y el ambiente en torno a la comida y en general muchas cosas de la cultura son muy parecidas a la nuestra, a la latinoamericana, que pues busca mucho la celebración, la fiesta, la reunión de amigos, de familia, la cercanía, el ser amable con el extraño. O sea, yo por eso nunca me sentí extranjero, nunca me sentí extraño ahí. No me costó trabajo acoplarme, a diferencia de los europeos que sí les costaba más trabajo esta parte, y también la parte como positiva, pero también las partes como negativas. Ahorita hablo de que somos muy parecidos, pues también en lo negativo, ¿no? En un poco el desorden, en la limpieza o falta de limpieza, en la corrupción de los organismos, en la falta de seriedad o de aplicación de la ley, pues también, o sea, yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Y un europeo, pues no. Muy Entonces, recto. a mí no me costó tanto trabajo, en general todo, pero la comida, pues tampoco. Oye, exactamente qué es lo que hacías? Ya nos hablaste algo del tema de refugiados, pues son personas que salen de otros países y como su nombre dice, se refugian. ¿Cómo era tu intervención ahí? También nos comentas que había muchos niños, ¿verdad? ¿Estos niños iban acompañados o eran sin sus papás? Mira, solamente de Siria en esta última década que pasó la guerra fueron alrededor de 11 millones entre refugiados y desplazados. La diferencia de un refugiado es, el refugiado es el que sale de su país y pide estrictamente asilo político. Ese es como el término correcto, ¿no? Y el desplazado es el que no alcanza a salir de su país, pero pues sale de su casa, pierde su casa y anda por ahí, pues, deambulando sin tener un lugar fijo, ¿no? Uh-huh. La cosa es que en Líbano pues llegan alrededor de 3,5 millones de estos sirios refugiados, pero no todos alcanzan como estatus de refugiado político. Entonces se quedan en un estatus de, ok, aquí estás, pero pues en muchas cosas no entras dentro de los números, en otras muchas sí. Es decir, el gobierno libanés hizo un gran esfuerzo, por ejemplo, por escolarizar a cientos de miles de estos niños refugiados sirios. Pues a todos había que darle, a todas estas familias, pues también consumen energía, consumen alimento, necesitan servicios de salud, y bueno, el gobierno hizo lo que pudo
con la estructura pues que ya venía un poco desbordada solamente hacia los libaneses, y hizo este esfuerzo, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue, pues de estos 3,5 millones, la mitad más o menos, no, como 600,000 eran niños menores de 12 años, y de estos pues menos de la mitad estaban en la escuela. Entonces empezamos a buscar el mejor lugar en el que pudiéramos ayudar a más niños, ¿no? Y encontramos una escuela marista que estaba abandonada desde hace como 30 años por la guerra civil que hubo en Líbano del 75 al 90, y que los maristas pues la prestaron al proyecto y nosotros la fuimos renovando poco a poco. Y eso fue como el centro, pues en el sur, en una ciudad cerca de Sidón, del famoso Sidón bíblico, donde visitaba a Jesús o iban a escuchar a Jesús desde esa región también. Entonces, ahí pues había muchos refugiados y fue un centro en el que recibimos a muchas familias, sobre todo sirias, pero también palestinas. Los iraquíes no vivían en el sur, vivían más bien en Beirut, entonces abrimos otro centro para los iraquíes, que el caso de ellos pues es igual, o sea, ellos venían huyendo de la guerra o la persecución que se generó después de la invasión de Estados Unidos y que cae Saddam Hussein. Las minorías pierden protección y es cuando entra el estado autoritario que no permite la libertad religiosa a los cristianos y a otras minorías, y por eso los iraquíes tuvieron que salir. Entonces a ellos también los ayudamos en Beirut con otros 2 centros, ¿no? Y bueno, los programas pues eran muy variados, íbamos tratando de dar respuesta según las necesidades que encontrábamos, que pues eran siempre nuevas, ¿no? Yo en este año pues he seguido un poquito de lejos, pero sí sé que pues obviamente el proyecto se ha tenido que adaptar. Cuando yo salí del Líbano ya estaba la pandemia, salgo del Líbano y luego sucede esta terrible explosión. De hecho, al día después de que yo salgo en el avión, al aterrizar, yo me doy cuenta que acaba de pasar. Entonces, todo este año ha sido todavía pues cargar con las consecuencias de esa explosión, de la pandemia y de una crisis económica que ya venían cargando del 2019. Y yo sé que el proyecto pues se ha tenido que adaptar para dar respuesta a esta nueva situación, ¿no? Y yo creo que así va a seguir siendo. Y todo lo que nos has estado diciendo es bien interesante, y ahorita me voy a regresar un poco en el tiempo de aquel niño que vio cuando iba con su familia, con sus papás al colegio, a unos niños que estaban pidiendo por ahí o que necesitaban algo de comer. 30 años después, más o menos, tú eras, bueno, ese niño eres tú, y ayudas a muchos niños acá en el Líbano. ¿Qué experiencia, Andrés, te ha dado esto? Porque la verdad, pues mis respetos, porque pocas personas eh, que podemos quizá nosotros conocer se animan a dejar la zona de confort e irse a otro país, a algunos lugares donde están en guerra o viven otras cosas bien diferentes a las que nosotros, que la verdad nosotros somos bendecidos porque no tenemos todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo fue para ti, Andrés, todo esto? ¿Qué te deja todas estas experiencias? Mira, pues ahorita de hecho que veo la fecha, caigo en cuenta que el día que llegué, que te platicaba ahorita que aterricé en Líbano, fue el 1 de septiembre, o sea, fue hace exactamente 6 años, un día como hoy, pero de hace 6 años. Y la foto que traigo en mi teléfono, en mi protector, es precisamente esta. Es una foto que tomamos al estar haciendo visitas muy, muy al inicio, todavía era septiembre de 2015, que empezamos a conocer la realidad, y una de las visitas que hicimos fue precisamente pues al centro de Beirut, donde estaban los niños pidiendo, y acompañados por alguien que trabajaba con ellos, simplemente visitarlos, no conocer. Y me acuerdo que tomé esa foto. Entonces tengo 6 años también con esa foto, de niños que encontramos pues también en la calle pidiendo, que al final pues a estos niños concretos no los pudimos ayudar porque nos fuimos a otro lugar, pero sí nos ayudó a entender un poquito la realidad integral de Líbano que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, yo sí creo, pues como tú ahorita lo dices, ese niño de 6 años o 7 o 9 que iba al Guadiana preguntándose cosas, pues sigue siendo el mismo niño, fue el mismo niño en Líbano que seguía
intentando dar respuestas a los niños de la calle o a los niños que huían de la guerra o a los niños, a cualquiera que necesitara, y que lo sigue buscando el día de hoy. Probablemente ahora pues no son tanto niños, porque estaré trabajando más con jóvenes y adultos, y como te mencionaba hace rato, pues yo no sé, o sea, hasta ahorita no hay un proyecto todavía no hay un proyecto pensado en la comunidad aquí ahorita de trabajo con gente de la calle, pero yo sí estoy como muy, muy impresionado de la cantidad de gente. De hecho, estos meses en Durango, antes de venirme para acá, estuve trabajando allí, y ojalá la gente que está viendo este video pueda apoyar a un albergue que se llama Tambitos, que está ahí en Bruno Martínez, enfrente de la Casa de Gobierno. Pues estuve apoyando hasta donde pude, porque pues es un albergue que recibe con mucho amor a cualquiera, a gente de la calle, pero a gente abandonada, familias que han sido también sacadas por su misma familia, o ancianos enfermos abandonados, es decir, reciben a cualquiera. Y es un albergue, una asociación que necesita mucha ayuda, muchos fondos también, pero mucho apoyo de todo tipo, mucha comprensión. Entonces, yo, al ver la situación que se vive aquí en las calles en Tijuana, pues con el tiempo ojalá encuentre y buscaré algún albergue como este en el que pueda también apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue esa inquietud. Si no es a niños concretamente, pues será a gente que también lo esté sufriendo, lo esté pasando muy mal. Y a final de cuentas, yo al regresar del Líbano, pues sí, el haber vivido ese contraste de una cultura, un idioma, una religión, un todo tan diferente, pero al mismo tiempo tantas similitudes a nivel como humano, a nivel de esencia, sí me generó muchos cuestionamientos existenciales profundos y vocacionales que aún sigo digiriendo. Es decir, yo regresé con muchas preguntas hacia mí, hacia el mundo, hacia Dios, hacia mi fe, hacia la forma en la que hacemos las cosas los seres humanos y los mismos hermanos en mi distrito, que he tenido que seguir adaptando dentro de mí cómo quiero seguir siendo, cómo quiero seguir viviendo como persona, como cristiano, como hermano. Entonces, pues sí, fue una experiencia súper enriquecedora que yo siento que no se terminó ese 3 de agosto que salí en el avión de regreso acá, sino que sigue dentro de mí, no solo afectivamente, porque llevo al Líbano en mi corazón, sino a nivel existencial, pues me marcó la experiencia completa de haber salido del país, de haber viajado, de haber vivido todo eso con gente tan extraordinaria y tan diferente, pero tan igual, que yo creo que pues sí regresé el mismo Andrés, ese mismo niño, pero al mismo tiempo muy diferente, con otra visión, con muchas más ganas de crecer, de madurar para dar un mejor servicio pues a quien pueda, ¿no? A quien la vida me presente. Oye, tengo una foto ahorita a propósito que dices de que tienes al Líbano en tu corazón, y es esta foto que me compartiste para Sí. hacer la invitación. Está buenísima. Oye, qué padre eso que nos comentas. Bueno, es que quise meter la foto por lo que nos dijiste de que lo llevas en tu corazón. Oye, Andrés, gracias por compartirnos esto tan padre que nos estás diciendo, el hecho de haber vivido en otro país, de ver toda la problemática que hay por allá, que llegas acá y todavía traes esos pensamientos de cómo poder hacerle para ayudarle a tantos niños en situación de calle, a tantos jóvenes, adultos. Pero yo te quiero preguntar, como padres de familia, nosotros, tú como hermano lasallista, ¿qué recomendación nos das? A veces digo, y hablo porque a veces hasta le doy una nalgada a mi niño y me duele, pero se la tiene uno que dar. ¿Qué nos dices a los padres de familia para que podamos nosotros sobrellevar a estos niños para que puedan tener pues un mejor futuro? Ay, jole, pues es que yo creo que ustedes mismos se dan cuenta que no hay recetas. Se pueden ir a 1000 escuelas de padres, pero hasta que no te enfrentas al niño o a la niña concreta, y que si son varios, pues cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de ser, no los puedes educar igual a cada uno, a todos pues igual. Yo de entrada, si lo que se me viene primero a la mente, pues es un buen padre, una buena madre, si quiere serlo realmente, pues tiene que orar. Es decir, yo creo que
pues esta vocación de ser papá, de ser mamá, cuando se vive con el puro esfuerzo humano, es posible, pero se vuelve más difícil. Cuando viene acompañada por la presencia de Dios e inspirada por el Espíritu Santo, se vuelve un poquito más llevadera. No quiere decir que se vaya a hacer fácil o automático. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo, pues saber leer los signos de los tiempos también. Definitivamente lo que hace 10, 15 años se enseñaba, tanto en las escuelas como en las casas, el día de hoy, sobre todo esta pandemia, lo ha cambiado muchísimo a nivel de afectividad, sexualidad, a nivel de la concepción de la persona, del ser humano. Entonces, estar atento a todo eso para no negar, no reprimirlo y preparar a los hijos, pues primero informándonos nosotros para que los hijos, nuestros hijos puedan enfrentarse pues claramente a este mundo que les está tocando vivir, ¿no? Con herramientas, con fortaleza, y yo por último diría pues este equilibrio entre la firmeza y la ternura, como lo dice San Juan Bautista de la Salle, que sí es necesaria a veces la firmeza, pero también a veces es necesario la ternura, saberlas balancear, porque a veces al querer proteger demasiado al niño y al nunca hablarle feo porque se trauma y al nunca decirle un no, nunca negarle nada, pues también lo estamos echando a perder. Pero el otro extremo, pues también es muy duro, ¿no? O sea, que desde pequeño batalle y que logre las cosas por él solo y que no demostrarle afecto para que se forje, es decir, pues eso ya son otros extremos. Y yo creo que, pues como decía al principio, no hay recetas y la pareja tiene que encontrar su forma, ¿no? Porque pues cada pareja y cada persona dentro de esa pareja es diferente y va a educar según lo que es, según lo que le enseñaron y según lo que quiere transmitir a sus hijos. Entonces tienen que encontrar, yo creo la clave está en encontrar la autenticidad de uno como persona para que esa autenticidad se transmita al hijo con una buena educación, con la educación que la pareja decida darle, ¿no? A los hijos. Oye, qué buena respuesta, muchas gracias. Vamos a tomarla en cuenta. Te platico que nosotros, pues todos los días, cuando tengo oportunidad de acompañar a mi esposa a llevar a los niños a la escuela o ahorita a salir con ellos en las mañanas, siempre hacemos oración. Es algo que también nos inculcaron nuestros padres, pero créeme que de ahora en adelante, Andrés, vamos a hacer oración por ti, por todos los hermanos lasallistas, por todos los misioneros, porque necesitamos más gente como ustedes que pueda tocar nuestros corazones para que podamos seguir viviendo en lo que a nuestros padres nos inculcaron y a su vez nosotros también ayudados y apoyados por ustedes poderles inculcar estos a nuestros hijos. Antes de despedirnos, agradecerte bastante, Andrés, por darnos el tiempo. Sabemos que has estado desde que llegaste a Tijuana, pues recorriéndola, trabajando, hablando con personas y visitando también algunos lugares en donde están migrantes, pero quiero leer estos últimos comentarios, hacerte un par de preguntas ya para terminar. Betty Flores Salinas, abrazos y bendiciones, con cariño y admiración. Gracias, Betty. Dice Betty López, saludos para Betty. ella también. Gracias. Saludos, Alex y Andrés. Saludos hasta Puebla, ahí está allá en Puebla. Saludos para ella y para su esposo, por supuesto. Fercho Nava, está muy interesante la historia, muchas gracias. Silvia Ortiz manda también oraciones. Gracias. Dice Sandra Regina Martínez, muy bien, súper admirable tu trabajo. Qué fortuna conocerte, mil bendiciones. Gracias, Sandra. Igualmente. Oye, Andrés, hay una frase que me gustó que me platicaste días atrás que dice, fronteras, nunca he visto una, pero he oído que existen en la mente de algunas personas. Esta es una frase muy padre que tú aplicas también en tu vida, ¿no? Sí. Digo, la frase no es mía, la verdad no recuerdo de dónde la saqué. Ha de ser de algún autor famoso o por ahí la saqué de algún documento. Pero sí, o sea, definitivamente pues es una idea que cuestiona mucho, ¿no? O sea, como yo por ejemplo, pensaba el otro día
la cuestión de tener un papel, por ejemplo, con los migrantes, hablando de los migrantes, de la nacionalidad, cómo te determina para entrar o no a determinado país, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a unos cuantos metros, tal cual, la barda que nos separa con San Diego, y si eres mexicano no entras, si eres estadounidense puedes ir y venir como quieras, en la hora que quieras. Entonces, sí, cómo realmente las cuestiones que nos separan a los seres humanos son más mentales, son más humanas, que nos hemos creado, que reales, ¿no? Las fronteras, los límites, las barreras que nos ponemos, pues vienen primero de una mente que así ha sido formada, que así ha estado acostumbrada y que solo repite, ¿no? Que eso pues es para bien y para mal, ¿no? O sea, hay costumbres también buenas que nos hemos creado como sociedad, que es necesario conservarlas, pero otras que es necesario cuestionarlas, ¿no? Desde nivel global, macroeconómico, por ejemplo, la manera en que se manejan pues, las finanzas en el planeta, que nos tienen una desigualdad abismal a los pocos ricos que tienen casi todo el dinero del mundo, con millones de pobres, ¿no? Por ejemplo, eso es un sistema también que se ha creado por décadas, pero que pues viene de una idea, de un concepto del dinero, de la riqueza, de la generación de riqueza, de felicidad, que pues parte de una idea de la mente, pues como otras muchas fronteras que nos separan del que es diferente, del que piensa según esto diferente, y que por solo el hecho de ser diferente ya a veces ponemos esa frontera, esa barrera, ¿no? Cuando al conocer a una persona que, por ejemplo, no habla tu idioma, pues se da uno cuenta que hay muchas similitudes también, ¿no? Y que uno puede conectar afectivamente a pesar de no hablar el mismo idioma, ¿no? Así es. Oye, la persona, y bueno, esto lo saqué de tu historia que me pasaste, se llama Thor Heyerdahl. Ah. Sí, Heyerdahl, ¿verdad? Ok, sí. Oye, tienes un canal de YouTube que estás generando contenido muy importante. Es sí. Andrés, ¿verdad? Andrés Porras. Exactamente, sí, ahí de hecho pues a quien está siguiendo esta llamada, esta entrevista, le agradecería mucho que se meta al canal, se inscriba. ¿Por qué? Porque bueno, ya he estado generando algo de contenido, pero este año en Tijuana, como la mayoría de las clases que voy a dar van a ser en línea, ahí voy a estar subiendo todo, entonces voy a subir mucho material muy diverso. Les platico un poquito de las clases que voy a dar desde guitarra cristiana, desde algo de desarrollo humano, algo de también cultura libanesa, precisamente, compartiendo un poquito mi experiencia. Voy a dar algo de espiritualidad, diferentes carismas en la iglesia, métodos de oración, voy a dar otra clase de María de Nazaret, y así diferentes cursos que vamos a ir compartiendo. Entonces les agradecería que se inscribieran, pues para que cuando yo vaya subiendo estos videos ustedes les llegue la notificación, para que puedan seguir y compartir, ¿no? Si les interesa y les gusta este contenido, pues compártanlo, se los agradecería mucho para que estas buenas ideas, estos buenos mensajes, pues lleguen a mucha gente. Cuenta con ello, nosotros nos vamos a suscribir. De todo lo que mencionaste suena muy interesante, pero hay uno que a mí me llamó la atención y hasta lo escribí, porque en ocasiones no sé hacer oración. Quizás me persigno, rezo un Padre Nuestro, pero a veces o hablo a título personal, me hace falta, y qué bueno que tengas este tema que es métodos de oración. Muchas gracias, Andrés. Oye, pues aquí, amigo paisano, cuéntame tu historia, es tu casa, si podemos ayudar con donativos y algo, haznoslo saber para nosotros a su vez también compartirlo. Sé que hay mucha gente de buen corazón que podrá quizá poder apoyar, valga la redundancia. A ustedes, hermanos lasallistas, felicitarlos por la gran labor que llevan a cabo día a día, porque sabemos que estamos en las oraciones de ustedes y créanme que ustedes estarán también en nuestras oraciones. Andrés, ¿a quién le dedicas todo lo que has logrado? Pues primeramente a mi familia, y junto con mi familia a Dios, porque ha estado muy presente desde mi infancia.
Eso pues en primer lugar, pero en un segundo, pero no menos importante, pues también a los hermanos lasallistas. Ayer, por ejemplo, daba una charla que ya está en mi canal de YouTube también sobre liderazgo juvenil, liderazgo católico, y pues yo sí considero que las personas que más han influido en mi vida han sido hermanos lasallistas en estos últimos años, pues hermanos lasallistas que no solo son hermanos, son mis amigos, son mis referentes, son mis acompañantes, y que yo les debo la vida casi, ¿no? O sea, les agradezco de corazón lo que han hecho por mí. Entonces, pues les dedico todo esto que soy y he aprendido y lo que seguiré caminando y aprendiendo, pues a ellos, ¿no? A los hermanos, a mi familia y pues a Dios principalmente, que nunca me ha abandonado, y a la Virgencita de Guadalupe, que se ha manifestado sobre todo en mis etapas más duras y más difíciles. Excelente. Bueno, quisiera también decir ahorita que hablabas del apoyo, yo aquí principalmente estaré dando, como decía, los cursos, pero también empezaremos a trabajar en un programa de apoyo al migrante junto con nuestros alumnos y maestros de los colegios lasallistas del norte de México y del sur de Estados Unidos, donde también tenemos presencia lasallista, en un programa de apoyo al migrante que se llama El Otro Lado. Entonces, de hecho, contigo, Alejandro, pues ya hemos estado en contacto, que tú tienes también, conoces mucha gente, incluida aquí en Tijuana, pues para ver de qué manera podemos ayudar ya no solo a la comunidad de Tijuana, sino jóvenes que estén dispuestos a venir a ayudar de diferentes maneras de nuestros colegios o de cualquier lado, no necesitas ser alumno, para ver pues cómo hacer presencia con los migrantes ahí en el lugar, o sea, mientras intentan pasar al otro lado y cuando ya están del otro lado también cómo a veces se las ven y cómo sufren. Entonces queremos ver de qué manera esto no solo sea una experiencia de sensibilización, sino realmente un apoyo al migrante, a los miles de migrantes que sufren aquí. Ahora pues escuchamos que ya, ayer veían las noticias que ya viene el tercer grupo de afganos que están pidiendo asilo aquí en México, y algunos de hecho piensan llegar hasta acá, hasta Tijuana. Entonces apoyo sí necesitaremos mucho, económico, material, pero sobre todo pues sus oraciones, se las agradeceríamos mucho. Claro que sí, cuenta con ello. Ahorita hago un paréntesis rápidamente para felicitar al grupo de Paralelo 31, un grupo de búsqueda y rescate. En domingo, localizaron el cuerpo de un duranguense que falleció intentando cruzar. Afortunadamente localizaron el cuerpo y bueno, ya se está en pláticas para que puedan repatriarlo. Esto a través también del apoyo del Instituto de Atención y Protección al Migrante. Andrés, ¿alguna frase que tengas tú motivacional que le quieras decir a la gente que está siguiendo esta entrevista y que la va a ver días después? No tengas miedo, ten fe. Muy buena. Concisa, sí. ¿Verdad? No tengas miedo, ten fe. Excelente. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad, un verdadero placer platicar contigo, Andrés Porras Gutiérrez. Que sigan los éxitos. Como te lo comento, cuenta con nuestras oraciones. Y antes de despedirnos, la fotografía, por favor, oficial de esta entrevista. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3. Y también agradecerle, por supuesto, a Pastelería Monchis, a Panadería La Villa y a la doctora América Favela de Favela Dental. El mes de septiembre, por ahí del 18-19, estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario. Gracias a las personas que han confiado en nosotros, ya somos más de 5,600 en esta fanpage. Y pues bueno, estamos muy contentos de llevar este tipo de entrevistas que la verdad nos dejan muchísimo. Muchas gracias, Andrés. Felicidades, Alejandro, gracias a ti, que Dios bendiga tu labor también y a ti y a tu familia. Muy amable, muchas gracias. Igual, hasta luego. Bye.